¿Qué onda, mucha? Nuevamente estamos acá en Escalofríos Podcast para poderles compartir nuevamente otra historia que los va a poner con escalofríos. Yo soy Wolf, estoy con Canche. ¿Cómo estás, Canche? ¿Qué onda, Wolf? Bien, aquí esperando ya con ansias la historia. Hoy no sé por qué, pero tenía ganas de escuchar una buena historia, así que espero y nos sorprendas. Totalmente. Así que alistate y pues a todos los que nos escuchan en diferentes países, pues agradecemos siempre estar al pendiente de nuestros episodios. Acá en Guatemala seguimos todavía en cuarentena. En la medida de lo posible, pues si salen de casa, yo creo que es momento también para que aprovechen ustedes a escucharnos más seguido, y les recomiendo en la noche. En la noche para que las historias tengan como más impacto. Y mejor si es viernesito o sabadito ahí acompañándolo con alguna bebida preferida y pues correcto, de esa forma. como debe ser. Como debe ser, así es. Solo así que, pues, antes de que empeces, sí. Recordate que tenemos que recordarle a la gente que ya tenemos página de Facebook. Muy bien, es cierto. Ya tenemos página de Facebook, Escalofríos Podcast. Por favor, vayan a seguirla, comentarla. Ahí nos pueden escribir y mandar todas sus historias, ¿verdad? Exacto. Ya sabemos de que algunos pues no usan mucho Instagram o pueden estar ahí en Facebook, o tenemos las diferentes plataformas, está YouTube también para que puedan escucharnos, pero no hay forma de que se puedan perder cada uno de los episodios, ¿verdad? Correcto. Así que agradecemos toda esa interacción que han tenido con nosotros, por seguirnos escribiendo, por seguir pidiendo más historias y también por ustedes estar compartiendo con nosotros también historias con nueva metodología también que hemos implementado de agregar al final de cada episodio pues una historia, una anécdota, y que creo que a muchos les ha pasado. O sea, han habido historias paranormales y que algunos podemos sentirnos identificados desde que nos llegaron a tocar o jalar las piernas en la cama, desde que se nos apaga una bombilla o una luz. También creo que a muchos nos ha pasado. Así que seguimos contando esas historias y pues el día de hoy va a ser una historia muy importante que ha acaparado mucho la atención en Estados Unidos. Es sobre la casa que sangró. Wow. La casa que sangró. No sé si has escuchado de alguna casa o algún lugar que... No específicamente de alguna casa o edificio, que sé yo, que sangrara, pero sí es un recurso. A mí que me encantan las películas de miedo y he visto prácticamente todas las que vale la pena ver, por lo menos, y muchas malas. Normalmente en las películas de miedo malas, clichés, es donde en el cuarto de hotel o en la casa nueva a la que se mudaron, en la noche ya en donde están sucediendo el clímax de la película. Ahí es donde la pared como que empezara a llorar sangre y mientras caen las gotas se va escribiendo algo en la pared, pero de ahí algo específico no, así que va a ser interesante a ver qué nos tenés. Pues esta va a estar súper buena. Pues se los voy a comenzar a comentar. Este suceso quedó registrado en el año de 1987. Se registró uno de los acontecimientos más relevantes y aterradores en uno de los domicilios situados en el estado de Atlanta, Estados Unidos, donde residía una pareja de ancianos, siendo ellos pues Minnie, de 77 años de edad, y Will, de 79 años de edad, quienes llevaban 20 años de estar residiendo en ese domicilio, pues un barrio muy tranquilo, lo describían ellos en esta historia, donde estaban pasando su vejez sin mayores contratiempos. Era un vecindario donde era amigable con todos los vecinos, y hasta esa fecha pues habían pasado pues los mejores días de su jubilación, ¿verdad? Imagínate una buena casa, buena compañía de tu esposo, de tu esposa, y pues teniendo buenos vecinos, una vida muy tranquila. Pero la noche del 8 de septiembre de 1987 nunca imaginaron que marcaría sus vidas. Minnie se levantó como todas las noches para ir al baño, que creo que es costumbre de la mayoría de personas. Siempre, pues, por alguna razón biológica, toca que levantarse al baño, y a veces es una razón sencilla. Pasas 8 horas sin vaciar la vejiga, es normal que tengan ganas, pues. Y algunos tratan hasta de... Sí, claro, y muchos tratan hasta de evadir y aguantarse por no levantarse esa hora, que siempre es como a las 12 o 3 de la mañana, ¿verdad?
Pero acá Minnie pues se levantó como todas las noches para ir al baño, cuidadosa para no despertar a su esposo, que descansaba al lado de ella. Ujú. Pero esta vez algo extraño estaba a punto de suceder. Minnie, entre dormida y despierta, al acercarse al baño empezó a sentir un olor extraño, pero en ese momento no le dio mucha importancia. Pero al encender la luz, se llevó la impactante y desagradable sorpresa. Al observar todas las paredes y el suelo con manchas, en donde su primera impresión inmediatamente lo relacionó con sangre. Imaginas esas manchas como color corinto entre rojo y Sí, pues, creo que horrible. lo primero que decís es sangre, ¿verdad? O Sí, sea, creo definitivamente no que sé por qué la cabeza siempre va a eso, pero no puedes pensar así como que es, no sé, salsa, tinta o es óxido de la tubería. No, tiene que ser sangre. rápido vamos con la sangre. Alarmada y angustiada, gritó el nombre de su esposo, pensando que podía haberle ocurrido algún percance, ya que se había levantado de la cama sonámbula, que no se había percatado si su esposo se encontraba a la par. Y por unos instantes entró en pánico cuando su esposo no respondió. O sea, gritas a las 12 de la noche y que no te respondan, pero pues también, o sea, habemos personas de que nuestro sueño es profundo, ¿verdad? Sí, Pero ya me imagino el grito aterrador que también ella dio. O sea, no era como para quedarte dormido. Es como cuando te dicen, está temblando y tenés que sí. salir corriendo. O sea, no hay forma. Pero hubo un silencio total en esos segundos donde el esposo no respondió. En ese momento, pues ella imaginaba lo peor. Pensó de que su esposo había pues sufrido de alguna caída, de alguna herida, porque al ver esas manchas, en la vivienda solo residían ellos dos, no tenían mascotas, tu esposo no te responde a esas horas, decís, ¿qué pasó aquí, verdad? Ujú. Y como no se había percatado si estaba a la par de ella cuando se levantó de la cama, empezó a preocuparse, ya que últimamente Will había estado delicadamente padeciendo de quebrantos de salud y padeciendo de problemas renales. Entonces, también creo que de una u otra forma era de preocuparse. Ujú. Will no pudo levantarse inmediatamente porque estaba conectado a una máquina de diálisis que utilizaba todos los días para limpiar su sangre. Y ese proceso pues lo dejaba totalmente cansado. Como pudo, se levantó y Minnie entró en confusión al observar a su esposo sin ninguna mancha de sangre y la ropa totalmente limpia. Lo cual, pues, en el primer momento fue como un alivio para ella porque dijo, está bien, no le ha pasado nada, pero nuevamente reaccionó y decir, ¿qué está pasando? ¿Estas manchas de quién son? Si Will está bien, y ella empezó a revisarse todo el cuerpo y tampoco tenía pues ninguna mancha. Entonces empezó un momento de crisis donde todavía pues existía la duda de qué estaba sucediendo en el baño. O sea, observas esas manchas y ves que todo a tu alrededor está bien, pues entró en un momento de pánico, ya que no tenían ni mascotas y vivían solos, como se los expliqué. Y los dos se quedaron viendo y se preguntaron, ¿es sangre? ¿Y de quién es toda esta sangre? Por lo que describen no era pues solo una manchita o cuando pues te sale sangre de la nariz que son 3 gotitas, ¿verdad? No, Ujú. que describen de que habían bastantes manchas en las paredes y también en el suelo. Juntos decidieron registrar toda la casa, obviamente con mucho miedo. Es la medianoche, ven manchas de sangre y mucha preocupación de encontrar algo que fuera, pues no lo esperaba. Poco a poco se fueron acercando a cada uno de los ambientes. Iban encendiendo todas las luces y por supuesto orando por el miedo que los invadía. Recordando que era de madrugada, lo cual los abrumaba más. De pronto llegaron a la habitación que utilizaban como estudio
y empezaron a sentir un olor extraño similar al del baño. Un olor fuerte, un olor desagradable, similar a algún metal. Fue cuando decidieron abrir la puerta y al momento de encender la luz, tuvieron la experiencia más traumática de sus vidas, al observar y confirmar que efectivamente eran manchas de sangre. Sangre en la pared y en el suelo. Y en ese momento las palpitaciones de sus corazones latían más fuertes y más rápido de lo normal. Y yo creo que a cualquiera nos hubiera pasado eso. Minnie mostró gran preocupación y empezó a sentirse mal por las impactantes escenas que estaba viendo. Solo imagínate, Canche, esa situación. Abrir un cuarto y observar. Creo que a cualquiera pues, nos causa como esa intranquilidad y lo primero es que querés ver, o lo primero que se me viene a mí en la mente es observar un cuerpo o algo similar. Sí, cabal. Eso estaba pensando, que tal vez incluso la gente, bueno, no sé, ahí sí que no sé quiénes podrían pensarlo, pero se te podría venir a la cabeza de que se haya entrado algún ladrón a la casa y de alguna manera se lastimó. O alguien que está siendo perseguido por la policía y va sangrando y se... Yo sé, mucho Hollywood, pero puede ser, no sé. Puede suceder. Vamos a seguir. La sangre la encontraron en pasillos, en el sótano y en un cuarto de las 6 habitaciones de la casa. Will, al notar que su esposa empezó a sentirse mal, decidió parar el registro de las demás habitaciones y ambientes de la casa. Y en ese instante decidió llamar a la policía en busca de auxilio, sin explicarse todavía qué era lo que estaba sucediendo. 15 minutos más tarde, finalmente llegó la policía. Esos 15 minutos fueron los peores para Minnie y Will, que no sabían a dónde acudir a esa hora de la madrugada. Al llegar los policías, algo incrédulos con lo que les habían dicho, o sea, antes del reporte del 110, decís más o menos qué es lo que está pasando y que les digas a los policías, hay manchas de sangre por toda mi casa. Lo primero que se imaginan ellos, pues es un homicidio. Sí, sí. Un homicidio, entonces van como incrédulos por todas las descripciones de testimonio que daban estos esposos y en búsqueda de respuestas inmediatas empezaron a revisar toda la casa, sin encontrar ningún indicio que provocara esta situación. Minnie y Will, al momento de contar su versión de estas escalofriantes escenas, contaron que aparentemente era una noche normal, en la que se acostaron como acostumbraban a las 9 de la noche, sin notar ni escuchar nada extraño. Los policías se aseguraron que ellos no tuvieran ninguna herida. Hicieron una revisión minuciosa de sus cuerpos y no lograron observar ninguna mancha similar a las que se encontraban en los pasillos y en las paredes y en el suelo. Y aprovecharon para revisar todos los alrededores de la casa y vecindario en búsqueda de una pista o explicación. Al no encontrar absolutamente nada, tomaron muestras de la sangre para realizar los análisis correspondientes. Mientras Minnie y Will se quedaron en casa con la agonía que no sabían qué estaba sucediendo, sin atreverse ni siquiera a limpiar esas manchas. O sea, les dio la madrugada y yo creo que como cualquiera quería que amaneciera ya. O sea, se va la policía sí. Y no encontraron ninguna pista, entonces ellos pues, ni quisieron ni limpiar las manchas. Días después regresó la policía para darles la noticia que el resultado confirmaba que efectivamente correspondía a sangre humana y pertenecía al grupo sanguíneo de la letra O. La policía dijo que la sangre no pertenecía a Will, porque él era sangre tipo A, y los investigadores planeaban realizarle unos exámenes a Minnie, la esposa. Sin embargo, los cancelaron porque el doctor de cabecera les llamó y les indicó
que Minnie también era de tipo de sangre A. Entonces se confirmaba de que la sangre no pertenecía a ninguno de ellos dos. En su momento, pues en los diferentes reportes, la policía mencionaron que llegaron como a dudar un poco de ellos porque dijeron, bueno, el esposo está pues gravemente padeciendo de alguna enfermedad, este tipo de diálisis, pues pudo haber sufrido alguna herida y eso haya provocado pues las manchas, ¿verdad? Y que de una u otra forma pues lo podrían estar ocultando, también por la edad, o sea... Sí, eso te iba a decir yo, que por la edad puede ser que... Creo que principalmente por eso no les creyeron o no decidieron creerles rápido, ¿verdad? Porque, no sé, la policía ha escuchado tantas llamadas y tantas historias de gente así que tal vez las descarta un poco. Claro, entonces en ese momento todavía estaban como con la duda, como la inquietud de que pues alguna situación había sido algún accidente por parte de ellos. Sin embargo, describen de que sí eran bastantes las manchas, o sea, eran en los pasillos y en diferentes habitaciones. Entonces, también a la edad de ellos era como que pues derramar tanta sangre, o sea, podía provocarles pues alguna otra situación. Pero en ese momento pues confirmaron y descartaron que no era la sangre de ellos. Los siguientes días estuvieron llegando diferentes investigadores y criminólogos especialistas para determinar qué estaba sucediendo en esta casa. Pero impresionados a las escenas, no pudieron dar respuesta científica de lo que estaba sucediendo o determinar si había sido un homicidio. Además de ello, estuvieron haciendo diferentes análisis con las muestras de sangre de desaparecidos del sector para ver si coincidía pues con alguna de las pruebas. Sin embargo, ninguna fue positiva. Fue tanto el impacto que tuvo esta situación en el vecindario, como se los mencioné al inicio, pues era un vecindario muy tranquilo, y pues esta noticia acaparó pues muchas noticias de medios muy importantes en Estados Unidos y personas que investigaban casos paranormales. Acudieron a documentar la casa sin tener una explicación de lo sucedido, ya que posteriormente de esa noche nunca más volvió a aparecerse manchas de sangre en la vivienda. Entonces seguían llegando personas especialistas en estos temas para ver si había alguna prueba que llegaran a determinar qué había sucedido esa noche en específico en la residencia de los esposos. Sin embargo, no encontraron ninguna. Minnie y Will pues por mucho tiempo estuvieron agobiados por tanta visita y ellos mencionan de que jamás después de esa noche volvió a suceder estos acontecimientos. Cansados de tantas visitas y de tantas noticias, decidieron ya no abrir las puertas de su casa. Tampoco se mudaron a otro inmueble porque era algo sagrado y pues algo que habían construido durante toda su vida. Y después de eso no habían tenido ninguna otra situación paranormal, no habían tenido pues nada que pues les quitara esa intranquilidad y pues lo primero que hace cualquiera es irse a otra vivienda. Pues ellos permanecieron en esta residencia y nunca más de este hecho volvió a suceder o aparecer estas manchas de sangre. Entonces acá la historia se vuelve como algo misteriosa. Han pasado más de 30 años aproximadamente y algo muy curioso que ha sido uno de los casos sin resolver de la policía de ese lugar. Hasta el momento pues han tenido varios reportes, han de nuevo a regresar a todos esos archivos de lo que sucedió esa noche, pero nadie ha podido dar una explicación. ¿A vos qué se te viene a la mente, Canche? ¿Qué pudo haber ocurrido esta noche? Bueno, pues desde el momento en que dijiste que habían aparecido manchas de sangre, yo ya estaba pensando más o menos qué pudo haber sido. Yo pienso, de hecho, se ha probado, hay otros casos en los que aparecen manchas en las paredes y en el piso de las casas. Incluso hay una casa famosa, ahorita no puedo recordar el nombre, pero yo había leído de una casa famosa también, ¿verdad? Que la venden como una casa de miedo, de terror, que hubieron asesinatos en donde aparecían manchas de sangre que al final, después de hacer estudios en la casa, se dieron cuenta que primero no era sangre,
era como un agente corrosivo o algo químico. Yo no soy químico, entonces, ¿qué te voy a decir yo? Pero era algo que salía, como que se juntaba con la humedad un químico específicamente en un pedazo del piso o de la pared y se tornaba rojo, un rojo que era muy similar a la sangre. Y como olía a hierro, tenía que ver algo con el hierro, el químico, no sé, tenía un olor a sangre. Ahora, lo que me parece raro es que yo pienso que pudo haber sido algo así, ya sea por X o Y razón de que se cayó ahí durante la construcción, algún químico o algo así, genera estas manchas. Ahora, lo que me parece extraño es que la policía se llevara la muestra y que regresaran diciendo que es sangre humana tipo O. Ahí es donde digo, ok, tal vez, no sé, puede haber literalmente sangre y particularmente esa noche pudo haber sido una noche muy húmeda, una noche muy seca, con mucho calor, con baja temperatura, no sé, X o Y razón, que en ese momento la mancha de sangre vieja, porque tal vez cayó sangre, ¿verdad? Se revivió, digamos, o se realzó con el toque de algún otro agente por la humedad del ambiente o la falta de la humedad y todo, y salió. Y que después de eso, pues ya nunca volvieron a salir manchas de sangre. Yo sí, con algo así pensaría yo que tiene una explicación más química que paranormal, pero no descarto que pueda ser algo que no sepamos explicar. Totalmente. Y sí, como mencioné, varios especialistas de diferentes ramas fueron a ver qué era lo que había sucedido, estudiar esas pruebas que tenía la policía y pues al final solo determinaron de que sí era sangre humana, que eso fue lo que lograron determinar. Y pues acá queda como la incertidumbre de quién corresponde esta sangre. Porque sí describen en todos los reportes que sí era bastante la sangre, o sea, para que en 4 cuartos estén todas las manchas en paredes, en los pasillos y en sótanos, o sea, sí era una cantidad pues bastante grande, o sea, no estamos hablando de solo, bueno, una manchita y pues pudo haber quedado de alguien más cuando vivió ahí. Estuve investigando, pues en esa casa tampoco, qué es lo que pasa en la mayoría de los casos, pues hubo una muerte de una familia o alguien se suicidó. Estuve investigando y pues no pasó nada, o sea, esa casa pues era una casa normal, tranquila, sin ningún reporte tampoco. También pues nos queda la inquietud que será alguna broma, si alguien quiso plantearlo así, hasta los mismos policías en el momento pensaron de que se estaba tratando de alguna broma sobre estas personas. También está la teoría si fue un intruso sangriento que haya ingresado a este domicilio o a esta casa. Algo a lo que vos mencionabas al inicio, ¿verdad? Que también pues es una de las hipótesis que yo pienso también, o sea, que pudo haber pasado alguien que ingresó o que quería robar y que se haya lastimado, digamos, fuertemente dentro de su robo. Sin embargo, también lo descartan porque ellos mencionan de que no escucharon nada dentro de todas las evidencias que estuvo recolectando la policía, no encontraron forzar nada, ¿verdad? Dentro de la casa. Entonces, también como si se descarta esa parte. Pero también me entra la duda, porque si pudo entrar alguien, pues ellos también eran de avanzada edad, o sea, era como que pues el cansancio a la enfermedad que padecía Will también como lo agobiaba, ¿verdad? Entonces, podías estar haciendo como bastante ruido y pues por estos tratamientos ya iban a estar como agotados, ¿verdad? Sí. Pudo haber sido eso, o sea, que quisieran entrarse a robar y pues no le salió su plan, o bien refugiarse y ya venía herido. Sin embargo, tampoco encontraron manchas en los alrededores, entonces también como que se descarta un poco. Y aparte también por la cantidad de sangre, yo también pienso y digo, pues tuvo que haber sufrido algún desmayo o pues no o se hubiera quedado muerto, es la persona, digamos, si hubiese ingresado en esas condiciones, ¿verdad? Que pues, ¿quién va a resistir, digamos, a unas heridas así muy fuertes, ¿verdad? Entonces, es como lo que yo analizo y digo, bueno, pues podrían ser, o bien, pues, puede ser un fenómeno sobrenatural. Han habido muchas historias también de que, pues, no una casa como tal, pero sí en temas religiosos hay cuadros donde
han documentado de que sí hay un cuadro de la Virgen o de Jesús que derrama una lágrima de sangre. Entonces también pues ha sido como el misterio que ha invadido esta residencia. Sí, yo esas historias urbanas de las figuras religiosas que tienen lágrimas de sangre, yo esas las descarto porque creo que la gente que documenta esto tiene mucho que ganar. Digamos, la iglesia tiene mucho que ganar y poco que explicar. No por digamos, ataque mío de decir, no, esas son mentiras o algo así. No, sino por el hecho de que, digamos que vengo yo y yo tengo una iglesia o yo soy el padre de una iglesia. Y al final, en mi cabeza, yo pienso que si más gente cree en la Virgen y en mi religión, más fuerte se va a volver la iglesia, digamos, en general, la religión, más gente va a tener. Entonces yo puedo falsear literalmente esto, pues, o sea, eso no es mentira. Si hay gente que se dedica a hacer shows, hay pastores evangélicos que se dedican a revivir, entre comillas, para los que nos están escuchando, yo estoy haciendo comillas con mis dedos, a revivir gente, entre comillas, en medio de un grupo de gente. Aquello que ves del video donde empieza como a hablarle y se levanta del ataúd y no sé qué. Hay gente que también en otras religiones puede fingir cosas así. Yo me dedicaría más a historias en casas, y al hablar de construcciones, pues hay muchos materiales de construcción y todo que pueden afectar, ya que en figuras religiosas sí, ahí sí descartaría cualquier tipo de historia, de lágrimas, de lo que sea. Pero eso es personal, ¿verdad? Eso es personal, eso es cosa mía nada más. Exactamente. Y a mí lo que más me dejó así como con la inquietud es que, digamos, la policía se haya confirmado, ¿verdad? Entonces tampoco creo que, pues, no sé, o puede ser también de que hayan manipulado y pues para dejar así con tranquilidad a la familia, o aunque creo yo que no los dejaron con tranquilidad de decirles si es sangre humana, ¿verdad? Porque lo primero que se te viene a la mente, pues... Sí, ahí sí te digo yo, mira, al final no había explicación. O sea, no pudieron ellos explicarlo. Yo creo que fue algo del piso particularmente esa noche. De ahí no se me ocurre otra cosa más que, por ejemplo, el señor que tenía una enfermedad relacionada con la sangre, tal vez tenía bolsas de sangre guardadas en caso que tuvieran que hacerle un trasplante en la casa, y que alguna de esas, mira, X o Y razón, pudo haber pasado una casualidad de que pasa una en 1,000,000 y al final por eso mismo puede ser que solo pasó una vez. Exacto, sí, porque hasta la fecha no se volvió a repetir. Solo fue esa noche precisamente. Así que pues está el misterio ahí. Pues nos dejan sus comentarios de que si han... ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Y si también hay algunos casos similares que también pues puede ser. Lo más común o lo que hemos escuchado, como decía el Canche, es pues a veces que sale pues algo de la pared y sale algún nombre o algo, ¿verdad? Pero puede ser, o sea, hasta el momento sigue siendo como el caso misterioso sin resolver en Atlanta. La residencia aún se encuentra sin habitantes. Nadie ha querido, después de escuchar esa historia, nadie ha querido comprar la casa. Han pensado pues en hacer algo pues para la comunidad, pero hasta el momento se quedó como muy relevante, ya que sí salió en varios medios de comunicación de Estados Unidos. Entonces ha sido un caso que quedó en el misterio. Así que vamos a escuchar sus comentarios de qué les pareció y si habían escuchado sobre esta historia. Sí, de nuevo recordar que ahí está la página de Facebook para que nos escriban precisamente qué piensan que pudo haber pasado aquí. Escalofríos Podcast, también @escalofríospodcast en Instagram, @wolfgoodlooking y @canchegalindo para que nos puedan escribir, enviar sus historias o saludar. Simplemente en esta cuarentena estamos platicando con Wolf que tal vez podemos hacer un episodio en vivo por alguna reunión de Zoom. Así que si les gustaría participar, que estar escuchando la historia mientras nosotros contamos y participar en ese mismo episodio y contar sus historias en vivo, pues vamos a, si quieren, coméntenos en nuestro Instagram, mándenos mensajes de que les interesa la idea, denle like o de cualquier manera manifiéstense, así como se manifestó la mancha de sangre, para que lo sepamos y podamos hacer un en vivo y que sí llegue gente, ¿verdad? No nos vamos a quedar solitos los dos en el en vivo. ¿Qué te parece?
súper interesante y seguimos interactuando con ustedes. Eso es muy importante. Que compartan con nosotros esas historias y nosotros también poder compartir con ustedes. Buenísimo, Vamos. entonces los dejamos. Que pasen un buen día, sea cuando sea que escuchen esto, y nos vemos a la próxima. En la Chao, próxima. chao, chao. Hasta pronto.